José el Soñador, primera parte, traicionado, basado en el libro de Génesis, capítulo 37. Antes de comenzar es importante realizar algo. La Biblia dice que Dios nos creó a todos. Si vamos a Génesis, nos creó para tener relación con Él, para conocerlo, para alabarlo. En nuestros corazones ha depositado un sueño para cada uno, una razón por qué vivir. Esto es muy similar a lo que le pasó a José. Este es Israel, uno de los patriarcas, hijo de Dios. Él tenía muchos hijos, como pueden ver. Era una gran bendición. Pero Israel amaba de todos sus hijos más a José. Era su favorito, era su preferido. Claro que eso va a tener problemas en cualquier familia. ¿Por qué? Porque José no solamente era el favorito de su padre, porque era el más chico, sino que también José tenía un hábito, y el hábito es de que escuchaba las cosas que hacían sus hermanos e iba y le decía a su padre lo que iban a hacer. Obvio, sus hermanos no les gustaba esto. Israel amaba tanto a José que le regaló una nueva túnica. Esto es importante, porque en ese tiempo y en esa cultura, regalarle a un hijo una túnica así era muy simbólico. Eso quería enseñar preferencia, poder y estatus. No solamente Israel estaba mostrando al resto de sus hijos que José era su favorito, sino también que le estaba dando honor. Ese honor se le tenía que dar en esa cultura al hijo más grande, al mayor. Obviamente por muchas razones, por los celos de los hijos, por el problema que enseñaba preferitismo el padre al hijo. Esto iba a causar problemas y divisiones entre los hermanos. Otro problema, no solamente José era el favorito de Israel, no solamente le había dado su nueva túnica, sino de que también José había tenido un sueño muy importante, un sueño de Dios, la razón por qué él había nacido. En este sueño dice en Génesis 37:6, cuando José compartió tu sueño, dice: resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Y qué? ¿Nos vas a someter? Este es un gran problema, porque una vez más, José era uno de los más chicos. Él no tenía ese tipo de poder. Él no tenía por qué creer eso. Y obviamente sus hermanos se enojaron, porque básicamente estaba diciendo que él iba a reinar sobre ellos. Como pueden ver, José tiene problemas con sus hermanos. Un día sus hermanos fueron mandados a cuidar al rebaño de ovejas que tenía Israel. E Israel le dijo a José: mira, mi hijo, ve a cuidar a tus hermanos, ve a checar lo que están haciendo. Pero para entonces sus hermanos estaban tan enojados, tan hartos de la preferencia, la injusticia que ellos veían, que prepararon a vengarse de su propio hermano y decidieron amarrarlo y meterlo a una fosa. Lo iban a abandonar, lo iban a dejar morir, porque estaban hartos. Estaban hartos de escucharlo a él, estaban doloridos de ver cómo su padre lo trataba el mejor,
del honor que estaba él recibiendo, que no era de él. Pero sacaron una mejor idea. ¿Por qué, por qué en vez de matar a nuestro hermano, por qué no hacemos tantito dinero de él? Y como pasó entonces, estaban pasando unas personas que iban hacia Egipto y decidieron vender a su propio hermano como esclavo a estas personas. No piensen, sus propios hermanos, su propia familia lo está vendiendo a ser esclavo. Nunca más volverá a ver a su padre, nunca más podrá regresar a su casa a dormir, a comer, a convivir. ¿Dónde estaba el sueño entonces que Dios le había dado? Su propia familia lo traicionó. Entonces, estas personas que lo compraron se lo llevaron hasta Egipto, a un lugar muy lejos donde él vivía, donde él había crecido, donde él había reído, donde él había disfrutado de su vida, de su niñez. Sus hermanos, para cubrir el crimen que habían cometido, mataron una oveja y con la sangre se le echaron hacia la túnica la túnica de José, la que le había regalado su padre mostrando que él era su favorito. Decidieron llevar esa túnica y dársela a su padre para mostrarle que su hermano había sido comido por un león posiblemente. Estaban mintiendo, estaban cubriendo su delito, su pecado. Eso es lo que hace la maldad. Eso es lo que hace cuando tenemos envidia de otras personas. Nos lleva a hacer cosas malas y cubrirnos. Es fácil decirle a ellos lo que están haciendo es malo, pero como todo humano nosotros hacemos cosas malas y las tratamos de cubrir. Nos justificamos, pues es la culpa de José, porque se metía mucho en nuestros negocios. Es la culpa de mi papá, porque él lo prefería. Pues yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque como más grande es mi honor que me está robando. Es muy fácil justificar lo malo. Es muy fácil no importar que estamos lastimando a los que tanto amamos. José obviamente no había muerto, pero ahora estaba muy lejos, en otro país, en tierra ajena, siendo vendido, como si fuese un animal. Y lo vendieron a Potifar, una persona muy importante en Egipto. La pregunta aquí es, ¿qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó con lo que Dios le había dado de José? ¿Se acuerdan? Dios le había dado un sueño a José, que algún día iba a reinar sobre sus hermanos, que algún día ellos se iban a someter a él. Pero estaba tan lejos ya. ¿Cómo es posible que Dios hubiera podido hacer esto? Y otra pregunta, si Dios quiere tanto a José, ¿cómo es posible que lo esté vendiendo? ¿Cómo es posible que sus propios hermanos lo hayan lastimado tanto? ¿Dónde está este Dios del que hablaba su papá, que desde chico le decía que lo iba a cuidar y lo iba a guiar? La historia de José es muy común en nuestras vidas. Todos hemos pasado por estas cosas. Todos hemos sido traicionados. Todos hemos sentido la traición de otras personas, especialmente de nuestros seres queridos, ya sea un papá, ya sea una mamá, ya sea unos hermanos, ya sean amigos.
El mundo está lleno de eso. Está lleno de personas que nos lastiman, tal como nosotros lastimamos a otros. Aquí concluye la primera parte de José, el soñador, el hijo amado preferido de un padre, el hijo que recibió un sueño de Dios, que ahora está tan lejos, que ahora está sufriendo. ¿Qué va a pasar con José? Para cerrar esta historia o esta primera parte es importante decir que es fácil apuntar el dedo a otras personas. En este momento José hubiera podido echarle la culpa a sus hermanos, tal como sus hermanos le echaron la culpa a él. La pregunta en esta historia es, ¿tú quién eres en esta historia? ¿Tú eres José? ¿Tú eres uno de sus hermanos o tal vez su papá? ¿Estás presumiendo como José? ¿Estás enseñando favoritismo como su papá? O tal vez tengas envidia a otros. Como podemos ver, todas estas cosas no son correctas. ¿Por qué? Porque el momento que hacemos algo así, lastimamos a otros, pero más importante, lastimamos y desobedecemos a Dios. Y la pregunta viene, ¿qué es lo que va a hacer Dios ahora? El mismo que le dio este sueño a José. ¿Se le ha olvidado a José ahora que está en Egipto? ¿Qué va a pasar con el papá? Que su hijo favorito, según él cree, está muerto. ¿Qué va a pasar con sus hermanos ahora que han cometido esta injusticia tan gigante? Encontraremos eso en la segunda parte